Al final de la era Tokugawa, tenemos a un samurái que vivía en Kioto, el cual era conocido como Batusai el Destajador, un asesino que trabajaba para el gobierno de la época, que luego de acabarse todo el revuelo en ese entonces, no se supo más de él. Es así como hacen una breve introducción a nuestro protagonista. En el primer episodio de la serie, vemos al comienzo cómo Kenshin va caminando tranquilamente y una joven mujer lo alcanza apresuradamente y lo llama por su apodo, a lo que éste voltea extrañado de que lo llame de esta manera. Es una desconocida en primer lugar. ¿Cómo sabe su alias? Enseguida nos damos cuenta de que solo fueron suposiciones de esta chica, ya que en la era Meiji, que es la época en la cual se está desarrollando el inicio de la serie, es ilegal portar una katana, y resulta que este, al ser un samurái, lleva de manera visible su katana, y la chica se encontraba buscando a Batusai, debido al rumor de unos asesinatos por parte de un espadachín. Aparece el supuesto asesino espadachín, y la joven actúa enseguida tratando de enfrentarlo, pero justo es salvada por nuestro protagonista, quien le dice que no puede enfrentarse a alguien que posee una katana real usando una de madera. También notamos que nuestro protagonista en realidad es bastante ágil y hábil, demostrándolo cuando con unos pocos movimientos salva a la chica, habilidad que no parecía tener a simple vista en su primer encuentro con la joven. Sabe cocinar, curar heridas, cae bien a los niños. No solo es un sujeto que sabe blandir su espada. Sabemos también que la chica tiene un dojo en el cual se practica el estilo Kamiya Kashin, el cual fue creado para ayudar y proteger a los demás. La joven es la maestra de este dojo y estaba empeñada en atrapar al asesino que está usando el nombre de su escuela. Y más que estar molesta por la imagen que está ganando por culpa del asesino, el motivo verdadero es que está manchando las enseñanzas de su padre y quiere que éste pare de una vez por todas. Al dojo acuden 3 jóvenes aprendices, los cuales solo llegan para desuscribirse del dojo, el cual está ganando muy mala reputación a raíz de las muertes sembradas por el asesino. Lejos de desanimarse la joven, se mantiene firme en su determinación de detenerlo, a pesar de que el verdadero Batusai muy amablemente le aconseja que desista. Vemos cómo la joven reaccionó con una rotunda negativa ante el consejo de Batusai. El deseo de tu difunto padre habría sido tu felicidad. Rato más tarde, se arrepiente y vuelve para disculparse, dándonos cuenta de que además de ser una chica bastante impulsiva e inmadura, también puede reflexionar y reconocer sus errores, estableciéndose así un poco el perfil de su personalidad. Se nos muestra que el supuesto Batusai es un exalumno del dojo que busca venganza por haber sido expulsado hace mucho tiempo por el padre de la joven, debido a que este violento y frustrado sujeto solo quería aprender el estilo que se impartía en el dojo y usarlo para saciar esa especie de actitud violenta que poseía. No hay más. Esa es la motivación del sujeto: atacar a los débiles, o por lo menos personas más débiles que él. Sin embargo, y a pesar de irrumpir en el dojo con un ejército de secuaces, la joven busca la manera de defender el dojo, pero enfrentándolo sin éxito. Y dejándonos esta frase que creo que es muy importante a tener en cuenta a partir de ahora y en lo que resta de esta historia. Una espada es para proteger a la gente. Esto podemos tomarlo como una analogía de lo que puede hacer verdaderamente una espada como la katana: matar, herir, cortar. Y lo contrario sería salvar una vida, proteger. Pero a la vez sí teniendo algo en común, que para lograr tanto una cosa como la otra, que son opuestas entre sí, como lo es hacer daño. Veas por donde lo veas, irremediablemente hasta para proteger usando una katana, debes hacer daño, sea a corto, mediano o largo plazo.
sea mucho menor al de usarla con fines meramente sádicos y violentos. Volviendo a la anterior escena del enfrentamiento, la joven, cuyo nombre es Kaoru, es salvada por el Batusai original, quien en una épica entrada reconoce que lo que dice Kaoru no es cierto. La espada es un arma y sirve para matar, y que sus palabras son dignas de una persona inocente que nunca se ha manchado sus manos de sangre. A pesar de esta verdad, el auténtico Batusai elige lo que para él es la mentira y creer en esta. La espada sirve para proteger. Luego nos revela algo que ya sabíamos en sí, su verdadera identidad como el Batusai, el original de hecho, y que su estilo es el Hiten Mitsurugi, dando gala de movimientos tan rápidos que parecen imperceptibles a la vista, dejando fuera de combate a todos, incluso al falso Batusai. El apego por su apodo es inexistente ya, y no desea de ninguna manera que lo llamen así ni que haya nadie más usando dicho apodo. Kaoru le pide que se quede, pero a él, al sujeto que anda como vagabundo, no a Batusai. Es entonces cuando le pregunta su verdadero nombre y este responde Kenshin Himura. Dato importante a tener en cuenta durante el desarrollo de la historia. La era Meiji comenzó en el año 1868 con el Edicto de la Restauración del Poder Imperial y se extendió hasta el año 1912. En el episodio 2 se nos presenta por primera vez a Yahiko Myojin, el cual era un niño ladrón. Es también un personaje secundario que no deja de ser importante en la historia. Un clan llamado Shuei Yakuza adoptó a Yahiko, porque este, luego de que muriera su mamá, se quedó con la deuda generada por los gastos médicos que conllevó el intentar salvarla de su grave estado de salud. Yahiko robaba para poder saldar esa deuda, hasta que conoce a Kenshin y este con mucha amabilidad lo acepta y lo recibe, salvándolo así de un destino incierto. Otras cosas que podemos destacar del episodio es el carácter bondadoso de Kenshin y sobre todo la tremenda paciencia que éste posee ante el constante ataque y tedio del niño Yahiko, incluso reconociendo su orgullo y terminar respetándolo. Al final del episodio, aceptan que Yahiko forme parte de la escuela como estudiante guiado por Kaoru. En el episodio 3, la policía llega al dojo buscando a Batusai. Ahí se da cuenta Yahiko de la verdadera identidad de Kenshin. La policía tiene una similitud con la de nuestro tiempo. Son abusadores y aprovechados, porque ellos sí tienen derecho de portar una espada. Kenshin es un sujeto totalmente despreocupado de sí mismo, como por ejemplo cuando acepta la responsabilidad por los crímenes de un grupo de personas y se enfrenta a la policía olvidándose de sí mismo. También conocemos a Yamagata-san, Aristomo Yamagata, jefe del ejército imperial Meiji, quien conoce a Kenshin. Es en el episodio 3 cuando conocemos un poco de la filosofía de Kenshin, sobre todo cuando retan o atacan a uno de los suyos. Ahora, más que seguir toda la violencia que conlleva blandir una espada, Kenshin tiene la convicción de que solo la usará para proteger a los demás, enseñándole esto a Yahiko, quien no dejaba de insistir en que le enseñara su estilo para ser fuerte como él y vencer a sus enemigos. Más adelante conocemos a Sanosuke, un sujeto con una pinta de badass, que por ciertas circunstancias reta a Kenshin a una pelea. El sujeto es en realidad un guerrero que se dedica a recibir pagas por luchar contra otros, una especie de mercenario. Pertenecía a las fuerzas de Kijo, un grupo de guerreros conformado por gente común y corriente, que trataba de frenar y hasta acabar con la desigualdad creada por el imperio. A pesar de haberse desviado un poco de la idea original del grupo, al conocer a Kenshin y buscarle riña por considerarlo fuerte, no olvidemos que sabe su verdadera identidad como Batusai. Notamos que aún mantiene un poco los ideales del grupo de las fuerzas de Kijo.
es vencido contundentemente por Kenshin, utilizando cada uno su estilo de pelea con la espada. Sanosuke parece un tipo despreocupado y que solo vive de los duelos que pueda tener contra otros, pero posee una virtud, la fidelidad. Kenshin, además de ser más hábil y con un estilo de pelea con la espada superior, también sabe manejar mejor las emociones en el frenesí de una batalla, en comparación a Sanosuke. Kenshin no tiene pretensiones arrogantes u orgullosas en absoluto en el desarrollo de una batalla, en la lucha de estilos con la espada. Solo busca una auténtica restauración de la sociedad, pero renunciando de manera tajante a todo lo que fue en un pasado, siendo un vagabundo que busca por encima de todo proteger a los demás con la espada, con su voluntad férrea. Sanosuke tenía mucho rencor acumulado debido a que perdió a su mentor y maestro. Por eso buscaba medirse constantemente en batalla contra otros. Sanosuke utiliza el kanji de malo en su ropa, el cual es característico de su personalidad, pero no de una mala manera, sino solo para aparentar, porque en el fondo es un tipo más buena gente de lo que parece. Kenshin tiene el espíritu de un auténtico espadachín, el cual es mucho más fuerte que el de sus similares, y eso es porque posee una convicción inamovible, forjada a partir de todas sus vivencias como el Batusai, lo que le da la fuerza para resistir ciertos factores que también influyen en una pelea, como el factor psicológico y mental más claramente. Hemos visto cómo Kenshin se aleja de aquellos por quienes tiene afecto, porque le impiden volver a ser el mismo asesino que en un pasado fue. Dicha resolución la toma cuando ve esa necesidad al enfrentar a un enemigo complicado para él, quien le asegura que la única forma de vencerlo es volviéndose de nuevo un asesino, o por lo menos recuperando ese instinto asesino, entendiendo que personas como Kaoru y Myojin conmueven su corazón, y esto le impide volver a tener tan sangrientos instintos. La soledad que siente Kaoru proviene del hecho de que sus padres murieron, pero sobre todo, a quien más recuerda es a su padre, el más reciente en fallecer al momento de la serie, y con la compañía de Kenshin estaba sanando de a poco esta soledad. Kenshin es consciente de que a pesar de la reputación que lo precede y sus tremendas habilidades, puede perder una batalla cuando se enfrenta a un contendiente que iguale sus habilidades, lo cual le exige un mayor y mejor desempeño. Es la realidad de un hombre que no solo ha impartido muerte, sino que ha estado cerca de irse con esta también en cualquier momento. Durante la serie también vemos el nacimiento de los sentimientos de Kaoru hacia Kenshin, cómo poco a poco va desarrollando un cariño hacia él que se va convirtiendo en un evidente enamoramiento de parte de esta. Sabemos también que Kenshin tiene sentimientos hacia ella y la considera muy importante en su vida. En el episodio 7 del anime, Kenshin vuelve a meterse en su antiguo papel del destajador, adoptando nuevamente esa personalidad fría y sanguinaria. Notamos esto en el cambio de su mirada, más penetrante, incisiva y agresiva, a diferencia de como lo vimos en los primeros episodios. Sin embargo, mantiene su firme resolución de no volver a matar a nadie. Al grupo de amigos de nuestro protagonista se une una misteriosa mujer llamada Megumi, quien en principio estaba escapando de unos delincuentes, porque parece ser que trabajaba para un sujeto poderoso y peligroso. Kenshin y Sanosuke la salvan en el acto. Esta mujer está involucrada en una especie de red de tráfico de opio, y Sanosuke se percata de esto, luego de algunos enfrentamientos provocados por sujetos que se quieren llevar de vuelta a Megumi. También aparece por primera vez Aoshi Shinomori, otro personaje relevante para la historia, un espía que comanda una red de espionaje para el gobierno. En uno de estos enfrentamientos, Yahiko sufre un ataque con dardos envenenados, los cuales lo dejan inconsciente, razón por la cual Megumi al instante hace lo posible por salvarlo,
cosa que logra debido a que es una experta farmacóloga. Su pasado es bastante trágico, luego de enterarnos de su propia boca que estuvo prácticamente secuestrada, donde su labor principal era la elaboración de dicha droga. Abro un pequeño paréntesis porque es algo que me gusta bastante de esta serie. Sus escenas de pelea son bastante buenas, sobre todo cuando Kenshin despliega sus brutales habilidades contra múltiples enemigos. En el episodio 9, Kenshin, Sanosuke, Yahiko y Kaoru llegan rápidamente al rescate de Megumi, la cual intentó asesinar a su jefe y suicidarse al ver que su destino iba a ser el mismo que ya en parte había vivido antes, cuando estuvo esclavizada elaborando el opio. Prefirió acabar de una vez por todas con esto y reunió ese falso valor de creerse capaz de quitarse la vida, cosa que antes no pudo hacer, y fue frustrado enseguida su intento. Podemos entender lo complicado de la situación y cómo los seres humanos muchas veces somos consumidos por la presión de nuestros problemas, nublándonos la vista incluso teniendo el panorama más claro frente a nosotros. Y es que es sencillo, ella debía luchar y mantenerse con vida, como lo dijo antes Sanosuke. Mientras permanezcas con vida, puedes solucionar las cosas. No se solucionan cercenando tu propia vida. Algo que me gusta mucho de este episodio, pero en general de la serie, es el carácter familiar de nuestros protagonistas. Cómo luego de entender bien la situación y las razones detrás de las acciones de Megumi, a partir de allí ya es considerada parte de la familia y buscarán la manera de rescatarla del malvado mafioso Kanryo. Vive el dolor o muere con tranquilidad. Palabras de Aoshi Shinomori a Megumi, al entregarle su cuchillo, como dándole a entender que eran sus únicas dos opciones. Pero si lo pensamos seriamente, ¿qué otra opción podría tener? Ya sea asumir las consecuencias de sus actos y pecados y padecer soportando la carga de estos el resto de su vida. O la otra opción, hasta cierto punto se oye como la más simple de todas, quitarse la vida. Pero eso sí, sin ninguna repercusión que le fuese a afectar, y probablemente sabiendo que tendría paz al liberarse de esta carga tan pesada. Aoshi Shinomori es otra clase de guerrero, el que busca dominar con su poder, pero no con una ambición ni egoísmo característico de los típicos guerreros arrogantes, que solo quieren pisotear a otros por su superioridad, sino más bien por la convicción que lo mueve a actuar, la cual es ir en contra de las fuerzas imperiales y lo que éstas representan, o sea, lo contrario a Kenshin. Y aquí debo explayar más este argumento. Recordemos que Kenshin trabajó para el imperio como un asesino letal y tajante, creyendo que con cada muerte ejecutada lograría aún más la paz para su país, para su gente. Luego se da cuenta que esto no funcionaba realmente y esas muertes provocadas por él solo generaban eso, más muertes. Por eso decide desertar como asesino del imperio para optar por un camino diferente, no atacando, sino defendiendo, teniendo en cuenta que a pesar de portar una espada y conocer perfectamente sus usos y limitaciones, esta ya no es indispensable para conseguir la paz. Aoshi Shinomori parece haberse quedado en esa época en que si eras realmente fuerte, hábil y valiente para luchar, lograrías un cambio. Piensa genuinamente que es el más fuerte y que con esta fuerza y poder obtendría una paz más correcta y si podemos llamarla efectiva de alguna manera, en comparación a la conseguida por el imperio. Aoshi es alguien que aborrece la debilidad. Incluso sus hombres, quienes eran sujetos bastante fuertes y hábiles, cada uno en un campo diferente, los enseñó adoptándolos como aprendices, porque también sabía que estos no tendrían cabida en esta nueva era de paz, no habrían avanzado. Destaco cómo se muestra la otra faceta de la personalidad de estos guerreros, quienes dieron la vida para proteger a su maestro,
conservando su lealtad hasta la muerte. ¡Hyotoko! Bueno, a partir de acá, quiero abrir un pequeño paréntesis y voy a salirme un poco del guión que he escrito. Primeramente quiero destacar los SOS que presenta la serie según qué situaciones. Por ejemplo, cuando son momentos serios, dramáticos o con una tonalidad melancólica. Tienen uno en particular que me conmovió bastante. Es espectacular. Y lo voy a poner aquí para que lo escuchen. Quiero resaltar también el cambio que tuvo la doctora Megumi a lo largo de varios episodios, así como la evolución de nuestro personaje más joven, el cual es Yahiko. Y por último me gustaría destacar un poco la idea de este anime, o una de ellas, la cual consiste en que sus personajes buscan la redención a sus vidas pasadas. Bueno, continuamos con nuestra historia. En otro de los episodios, un antiguo compañero de batallas y amigo de Sanosuke, llamado Katsuhiro Tsukioka, quien luchó junto a él cuando formaban parte de las tropas de Kijo, vuelven a reencontrarse, reunión que aprovecharía Tsukioka para incentivarlo a retomar su antigua lucha, sobre todo para tomar venganza por su antiguo capitán y líder, Sagara. Se deja entrever además que Sanosuke aún no renuncia a su pasado. El pasado a veces cala tan profundo en nosotros que es como esa pequeña embarcación que se queda atada al muelle. Puede durar años ahí varada hasta que nosotros decidamos montarnos de nuevo en ella. No estoy haciendo distinción de si el pasado es bueno o malo. Sucedió con Sanosuke. Su pasado estuvo esperándolo hasta que él vio la oportunidad de encontrarse con él de nuevo. Tanto así que fue capaz de organizar hasta una despedida. Estuvo dispuesto a todo por cumplir aquello que quedó pendiente tiempo atrás. Tal es el apego a sus ideales del pasado que también tuvo la valentía de enfrentarse a Kenshin. Y no es valiente porque Kenshin es un sujeto muy fuerte y peligroso, sino porque es su amigo, y casi convive con él y los demás como una familia. Considero que enfrentarse a un amigo requiere mucha valentía y abnegación. Sucede que a veces no podemos dejar ir el barco del pasado, sea porque sentimos insatisfacción de no haber cumplido algo en específico antes, porque nuestra propia conciencia no nos lo permite, porque siempre estuvimos esperando el momento justo o simplemente ese deseo incumplido nos estuvo esperando pacientemente y sin embargo nos sorprendió porque no esperábamos que aún tuviéramos interés en él. El pasado suele ser caprichoso, más de lo que nosotros podamos imaginar. Y aquí es donde entra en juego una palabra crucial: decisión. La decisión nos pertenece a nosotros, si es que queremos o no elegir. Y siguiendo el anterior ejemplo de la barca en el muelle, subirnos a esa barca que ya conocemos y sabemos los riesgos y consecuencias que nos esperan, o simplemente cortar la cuerda que la mantiene atada y dejarla ir. Definitivamente en esta primera parte de esta serie de videos sobre la historia de Rurouni Kenshin podemos destacar tantos aspectos y detalles positivos y negativos. Kenshin es un sujeto pacifista, calmado, amable, empático, abnegado, dispuesto a luchar con la fuerza y contundencia que requiera la situación en la que se encuentre.
así sea de peligro. Es alguien que no solamente encarna al protagonista de la historia, sino que encarna la búsqueda misma de la paz. Una paz que no solamente se limita a la paz de Japón, o mejor dicho, es una aparente paz que se vive con cierta tensión ante cualquier inminente llegada de aquel o aquellos que puedan perturbarla, sino de su propia paz interior y la de sus seres queridos. Podemos contemplar cómo constantemente se encuentra en conflicto esta búsqueda personal de la paz, poniéndolo a él y a sus amigos en situaciones totalmente contrarias, donde los incitan a actuar con violencia, a perder el control, a atacar sus emociones y sobre todo sus convicciones. En cuanto a los demás personajes, podemos notar cómo Kaoru, por ejemplo, va desarrollando un amor y dependencia hacia Kenshin, y este es para mí un punto negativo de la serie, por lo menos fue lo que observé en esta primera parte. A veces sentí que sin Kenshin, Kaoru hasta se volvía una inútil, y es triste decirlo ya que considero que es un personaje con bastante potencial. Es joven, fuerte, sabe pelear, hasta tiene cierta actitud ruda, necesaria en ese contexto, que a pesar, repito, de que se vive en una época de paz, siempre surgen situaciones donde se ponen en peligro inevitablemente. Teniendo estas características para brillar por sí misma, muchas veces solo espera a que Kenshin la rescate, sino pareciera que su mente en ocasiones se nubla cuando Kenshin no está, pierde un poco su propósito por sí sola. Su enamoramiento hasta cierto punto puedo entender que provoque el que cometa estos errores, que tenga esta actitud inmadura. No solo eso, sino también recordar que es una chica que no posee otra experiencia fuera del dojo y la impartición de su estilo, pero eso no la exime de poder evolucionar y progresar en los rasgos de su personalidad. Tal vez esté siendo demasiado duro con ella. Bueno, habrá que esperar y ver de lo que es capaz de lograr más adelante. Sanosuke era del que menos esperaba, pero sin embargo en ciertos momentos me sorprendió, y pensándolo fríamente, tuvo un desarrollo interesante, pasando de ser un sujeto rudo y altanero a entender que sí hay otras maneras, que hay otro camino, incluso para un vago como él. Y es irónico, porque esto se le enseña otro vago. Lástima que para lograr parte de su desarrollo tuvo que soportar un par de palizas de parte del protagonista. Como dicen, letra con sangre entra. Muy cierto este dicho. Otro personaje cuya participación me pareció interesante fue Aoshi Shinomori, sobre todo cómo este sujeto, que a pesar de que no habló mucho en su aparición, pudimos ver cómo inspiró fuertemente a sus subordinados, hasta el punto de que dieron la vida por este, y los que en un principio pintaban como villanos, resultaron ser sujetos bastante leales y firmes en sus convicciones, hasta el punto que sus sacrificios siento que me conmovieron realmente. Y cómo Aoshi no fue capaz ni siquiera de dejar sus cuerpos ahí tirados, sino que herido y todo como estaba, se los llevó a todos, tal vez para darles un entierro digno. Por último, hablaré de la doctora Megumi, quien comenzó siendo la culpable de provocar incontables muertes con la elaboración de las drogas, las cuales le obligaban a preparar, a terminar siendo una incansable salvadora de vidas con sus conocimientos médicos. Ella tenía un auténtico arrepentimiento de sus pecados, llegando hasta el extremo de intentar quitarse la vida solamente siendo salvada justo en ese instante. Tuvo un cambio bastante radical y notable, entendiendo también que sus malas acciones las hacía por obligación bajo amenaza de muerte, hasta que ella misma tomó las riendas del asunto y actuó para cambiarlo, sin olvidar la clara influencia de Kenshin en todo este proceso. Espero que les haya gustado la primera parte de este análisis, hecho desde la perspectiva de este servidor. Siendo el primer video de este naciente canal,
Solo me queda decirles que si les gustó este video, pulsen el botón de like, suscríbanse y compártanlo si les apetece. Sería un aporte increíble para mí, ya que el anime es un mundo que consigo muy interesante y del que se pueden sacar muchas cosas. Estaré subiendo más contenido como este. Adiós amigos, que les vaya muy bien.